Nos vamos. Estoy hablando sobre ¿quién? Sobre Moisés. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que aprender de Moisés? Moisés, ¿recuerdan que el domingo pasado le hablé? Moisés, Dios se le apareció, ¿verdad? ¿En medio de qué? De una zarza. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. Pero cuando Dios se le apareció, ya Moisés tenía 4 preguntas resueltas. Dice, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Sabía su identidad. Él sabía quién era. Y aprendió a vivir en la presencia del Señor. Ahora, Moisés tenía tremendo maestro. ¿Sabe quién era el maestro Moisés? ¿Quién era? Jetro, su suegro. El suegro de Moisés lo enseñó. Entonces vamos a leer en Éxodo. Esta enseñanza le he puesto el nombre Dios ve y responde. ¿Cuántos sabían? Amén. Dios ve y responde. Dice la palabra del Señor. Luego el Señor le dijo, después que la zarza, después que se quitó los zapatos, después que Dios lo detuvo, porque en realidad él vio la zarza y dijo, voy allá, voy a ver qué era esto. La zarza, lo maravilloso de la zarza no era la zarza en sí, sino que la zarza no se consumía, porque eso era normal. Seguramente Moisés había visto muchas veces una zarza, pero esta tenía algo especial, y es que la zarza no se consumía, porque una zarza es un arbusto tan pequeño que eso le cae un fuego y queda ceniza de una vez. Pero esta se mantenía viva, y eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Y después que Dios le dice que se quite el calzado de sus pies, entonces le da el llamado. Y le dice el Señor en el versículo 7, dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Me gusta mucho esto, hermanos, porque me enseña que Dios sabe lo que tú estás viviendo en este momento. Dios conoce tu dolor. Dios sabe de lo que tienes necesidad. Dios bien ha visto lo que tú estás sufriendo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dígalo. He conocido sus angustias y he descendido. ¿Quién descendió? Dios. Eso no se les olvide durante todo lo que voy a hablar. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra mala. Todo lo que Dios da, hermanos, es bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Yo diría que da lo mejor. Ahora, cuando Margarita estaba en la decisión esta de qué universidad aceptaba, las dos que la aceptaron en Estados Unidos eran excelentes. Pero después vino Oxford. Y ahí se pregunta uno, ¿y cómo se va a pagar Oxford? Me acuerdo de mi mamá, cuando nosotros quisimos comprar un espejo grandote. Y cuando el espejo llegó y todo el mundo lo veía hermoso. Y después le pedían comida a mi mamá. Y mi mamá decía, bueno, come espejo. ¿Ah? Come espejo ahora. Y cuando Denis me dijo a mí que ahora la habían aceptado a Oxford, digo, tremendo privilegio. Dios da lo mejor, ¿sabe?
Y cuando Dios te da algo, Dios te va a decir, aquí está para que vayas. ¿Cuántos lo creen? Así es Dios. Entonces, mis amados, dice, y he descendido para librarlas de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y de todos los feos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Yo no sé a usted, pero a mí me bendice esa palabra. Porque tu clamor ha llegado a los oídos de Dios. Amén. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Viene el hombre con la terquedad. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermanos, ¿usted se ha sentido opacado cuando Dios lo llama a hacer algo? ¿Usted se ha sentido a veces incapaz? ¿Usted sabe cuántas veces yo he pensado y le he dicho al Señor: ¿tú por qué no pones a alguien aquí mejor que yo? ¿Cuántas veces? A veces salgo por la puerta de atrás, porque a veces me siento insuficiente de comunicar todas las cosas que tengo en mi corazón. Pero esta palabra me enseña que de Dios es la guerra, de Dios es la batalla. Por eso le dije que prestaran atención. Él dijo: he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado su angustia, he escuchado la injusticia que le hacen los capataces, pero he descendido. En otras palabras, Moisés, tranquilo, que tú eres un instrumento, pero el que lo va a librar soy yo. Amén. El que va a hacer el milagro es Dios. A veces uno, ante los retos que Dios le da, se siente insuficiente. Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a construir esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero el Señor dice: no eres tú, alíneate, ponte, ubícate, no eres tú, soy yo el que lo voy a hacer. Amén. Es Dios el que lo va a hacer. Entonces vamos a ver 4 cosas que en el llamamiento de Moisés tuvo que enfrentar. Número 1, cuando Dios tiene un plan, nosotros no podemos disuadirlo. El plan era de Dios. La Biblia dice que el pueblo estaba en opresión, estaba en angustia, estaba en dolor. Y a causa de ese dolor, a causa de esa angustia, Dios dice: yo voy a actuar. Yo voy a actuar. Y cuando Dios tiene un plan, amados, yo no le puedo decir no. Yo no le voy a decir a Dios que no. La Biblia dice en Isaías 43, 10, 13: lo que yo he determinado hacer, ¿quién lo estorbará? ¿Ha peleado usted con Dios? Yo sí, muchas veces. Por 2 años peleé que no quería hacer esto. Y aquí estamos hoy. Dígame que si Dios no fue fiel. Amén. Dios es fiel. Y cuando Dios tiene un plan, nosotros no podemos ahora decir: no, eso no se va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El Dios de destino tiene un plan para ti. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un plan. Y no importa los obstáculos, no importa lo que uno pueda pensar, Dios lo va a llevar a cabo.
Cuando Dios le da el plan a Moisés y le dice: Moisés, tú eres el hombre que voy a usar para liberar a mi pueblo. ¿Cómo responde Moisés? ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Acuérdense que están hablando con un hombre que había sido instruido. Estaba instruido en todas las ciencias, en todas las artes, en toda la cultura. Él tenía una educación esmerada. Pero un encuentro con Dios, hermanos, un encuentro con Dios nos transforma. Un encuentro con Dios, realmente un encuentro con Dios nos cambia. Y ese encuentro no tiene que ser que usted se vea una zarza. Dios puede usar lo que sea. Cuando yo estaba, que era un bebé espiritual, bajo la cobertura de Silvia Chambonet, el Señor me permitió a mí ver una visión. Y vi una lista larga, pero larga, de personas. Vi mucha gente. Una fila larga, no lista, una fila larga de personas. Y yo me preguntaba, digo, esta gente, ¿qué tanta gente que hace? Y entonces yo me acerqué al inicio de la cola a ver qué es lo que estaban haciendo. Para mi sorpresa, lo que veo es a Edwin entregándole un versículo a cada persona. Entonces, cuando me tocó mi turno para yo recibir mi versículo, lo que me entrega es Isaías 43. Y cuando yo vuelvo en sí ya en mi casa, digo Isaías 43. Por eso es bien importante, hermano. Yo no quiero que usted reciba información, sino revelación. Amén. Cuando yo leo Isaías 43, esa fue mi zarza. Yo me encontré con mi llamado. Ese capítulo de Isaías 43, yo lo había leído. Había leído el Logos, pero no había sido revelado a mi corazón. Cuando yo lo leí con los lentes de Dios, entonces entendí que Dios me estaba llamando a servirle. Por supuesto, de que me dijo eso a que yo tomé la decisión, no fue inmediatamente. Pasaron como 4 años donde yo entré en argumentos. ¿Cómo voy a hacer esto? Mis papás no me van a dejar. Yo no puedo. Yo no quiero. Y comencé a argumentarle a Dios: yo te sirvo como tú quieras. Yo estoy dispuesta a dar por ti mi vida. Pero déjame que yo lo quiero hacer a mi manera. Quiero decirle que en esa época yo estaba evangelizando en los buses que me montaba, predicaba la palabra. No había joven que se me parara frente a la universidad que yo no lo evangelizara. Predicaba a todo el mundo. Teníamos como un estilo de vida evangelizar. En la universidad, en los buses, en los McDonald's, en la cafetería, en las calles. Nosotros le llamamos a eso un rayo. Vamos a hacer un rayo. Yo estaba lista para hacer los rayos siempre. Y ya tenía como 1 año estar haciendo rayos. Y de repente Dios me viene con el cuento de Isaías 43, que le voy a servir ya de una manera, porque yo estaba en el anonimato feliz. Estaba contentísima. Me recuerdo que agarré un grupo de jóvenes grandes y les enseñé cómo evangelizar. Y lo hacíamos en todas las facultades de la universidad. Pero después el Señor me dice: está bien lo que estás haciendo, eso no es un entrenamiento. Después lo vas a hacer y quiero un servicio tuyo público. Ay, papá. Ahí me pasé 2 años. Hermanos, no hay nada más testarudo y difícil que pelear con Dios. Te quiero ahorrar momentos de angustia, momentos de incertidumbre. Yo recuerdo que mi mamá me tuvo que llevar, yo estaba soltera en esa época, ni a ella ni podía contar lo que Dios me estaba diciendo. Y fui donde un neurocirujano. Mi mamá me llevó a un neurólogo, no sé por qué, pero me llevó allá. Pensaba que estaba nerviosa, quién sabe qué. Y el doctor dio con el clavo. Es que Dios usa hasta las piedras. Y me dice: ¿qué es lo que a ti te está pasando?
Y bueno, que me voy a casar con un pastor. ¿Y sabe lo que ese doctor me dijo? Mira, cásate. Si ese hombre no resulta, tú eres un arquitecta y tú te puedes defender sola. Y es la respuesta. Pero todos esos eran mis argumentos y mis temores ante un reto que yo me sentía incapaz. Me sentía muy incapaz. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da una asignación, cuando Dios nos da un plan, nosotros no podemos escapar de lo que Dios nos ha dicho. Pero quiero decirles que ya que yo estoy no voy a decir vieja, pero ya estoy avanzada en años. No hay nada que me dé más alegría. Ya cerca de un día me van a cantar allá cuando pase lista. Padre, te doy gracias, porque todo lo que pude como arquitecta haber logrado en la tierra, todo eso pasa. Pero las vidas que han sido tocadas y transformadas y bendecidas, eso sí vale la pena. Amén. El trabajo que uno hace para el Señor tiene recompensa eterna. Entonces, lo segundo, amados, cuando Dios se encuentra con Moisés, cuando él se encuentra en la zarza, Moisés se sentía indigno. Y cuando tú te sientes indigno, es el momento en que estás listo para que tu zarza arda. Amén. Moisés había aprendido estas 4 lecciones. Él era una zarza vieja, tenía 80 años, ya se sentía muy viejo, zarzudo. Y Dios le dice, a ti te voy a usar. Entonces, Moisés aprendió estas 4 cosas. Cualquier zarza vieja servirá. Había aprendido que a veces corremos antes de ser enviados. Él mató al egipcio porque corrió antes. Quiero decirte, amado, Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo. Si tú sientes que Dios te ha llamado a ser el presidente de Panamá, tú tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que encontrar la manera de llenar el perfil de lo que se requiere para ser un presidente. Amén. Nosotros tenemos que estudiar. En estos días que acaba de pasar las elecciones, o escuchar testimonio de varias personas que salieron electos de diputados, trabajaron, se esforzaron, buscaron los distritos donde había más votantes, visitaron de casa en casa a esos votantes y por eso salieron. ¿Qué le parece? Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Moisés entendió que a veces corremos antes de ser enviados, que nos ponemos en retirada, porque él, eso fue lo que hizo en el desierto. Él se puso en retirada cuando fracasó al querer hacer las cosas antes de tiempo. Dios tiene un tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol. Y por último, aquí están en la 4ª etapa. Se estaba resistiendo cuando Dios se le apareció en la zarza. Lo segundo que tenemos que aprender es que Dios no pide consejo, Dios comunica su plan. Dios no pide consejo. Y a veces nosotros queremos ser los consejeros de Dios. Dios te eligió a ti. Dios te elige. Dios llama. Mire, por ejemplo, lo que yo leí al principio. Jacob iba huyendo de Esaú. ¿Y qué pasó? En el medio de esa crisis, de esa angustia, de ir hacia donde él no sabía dónde iba, huyendo de su hermano, ahí también Dios se le reveló. Esto me enseña a mí también que Dios es un Dios personal. Yo no vi una zarza, pero Dios sí me habló en Isaías 43. Dios es un Dios personal y Dios se va a revelar a tu vida de la manera que Él en su soberana voluntad lo va a decidir. Mi esposo Edwin, el pastor Lowell, lo mandó un martes de carnaval a alquilar un bus para un campamento y se fue a Caledonia. Y mientras estaba en Caledonia,
vio una viejita leyendo la Biblia, sentada, una señora morena sentadita así en una acera. Y cuando la vio, eso fue como un éxtasis. El Señor le abrió los ojos del entendimiento y le dijo: quiero que abras una iglesia en el centro de la ciudad de Panamá. Edwin quedó como cuando Dios a veces le habla a uno, que uno queda como impactado. Eso fue tal vez 2, 3 segundos. Él quedó tan impactado que hasta se le olvidó que iba a alquilar un bus. Pero ahí Dios lo llamó. Cuenta el pastor Benijín que él estaba en un bus montado, así agarrado de una barra en el bus, y ahí Dios lo llamó. Dios tiene muchas maneras de llamarnos. Dios no está encerrado en lo que usted pueda pensar. Dios tiene diversas maneras de llamar a sus hijos. A Isaías sabemos que estaba también adolorido, lleno de incertidumbre, de miles de preguntas, porque el gran rey Usías había muerto. Además de que era su pariente cercano, estaba triste porque se había muerto la seguridad de Israel, o por lo menos lo que él pensaba que era la seguridad de Israel. Estaba él, y dice la escritura que entró en el templo. Y cuando estaba en el templo, porque en el templo también se tienen visiones de Dios, en el templo se tienen revelaciones de Dios. Cuando está en el templo acongojado, triste, con incertidumbre, pensando: Señor, por 40 años hemos disfrutado de paz en Israel. Por 40 años hemos tenido abundancia de alimento. Porque Usías era un agricultor, era un estratega, era un general del ejército, era un militar, era un inventor de máquinas para la agricultura. Entonces estaba Isaías ahí triste. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que Dios llamó a Isaías? Dice que tuvo una visión, y en el templo vio un trono, y en el trono vio a Dios. Dice que sus faldas llenaban el templo. Imagínense una túnica de Dios que se vaya por allá y entra allá al mezanín y baje. Llenaba todo el templo. ¿Qué es lo que estaba llorando Isaías? ¿La muerte de quién? De un rey. Entonces, ¿cómo se le revela a Dios? Como un rey. El rey de reyes. Y le dice: mira, Isaías, tú estás llorando por ese reycito que se murió. Israel no depende de ese reycito. Yo soy el rey de reyes. Yo soy el Señor de señores. Entonces Isaías respondió: heme aquí, Señor, aunque soy hombre de labios impuros, mis ojos han visto al rey. Y le dijo: heme aquí, envíame a mí. Así respondió Isaías a su llamado. Este que vamos a ver no respondió así. Este fue terquito. No respondió así. Entonces Dios le comunicó su plan a Moisés. Y vemos que le dijo lo que le leí al principio: han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Dios siempre va a responder a una necesidad. Dios va a responder a lo que tú necesitas, amados. Pero Moisés no respondió como Isaías. Moisés tuvo excusas y le dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? En cada excusa que vamos a ver que presentó Moisés, nos revela y nos muestra su humanidad. ¿Cuántas veces nosotros, ante los retos de Dios, usted se va a identificar con algunas de estas, nos sentimos incapaces, nos sentimos yo no puedo, nos sentimos: Señor, tú no tienes a alguien mejor que yo, ubícate? Pero ante las excusas de Moisés, yo quiero que note esto: Dios no trató a Moisés como un robot.
Dios no trató a Moisés como, bueno, tú tienes ese argumento. Él respetó su personalidad. Y ante cada excusa que Moisés tuvo frente a Dios, Él lo trató con amor. Vamos a ver las excusas de Moisés. ¿Cuál fue la primera excusa? Oh Señor, tú me estás mandando a mí nada más y nada menos que donde Faraón. Yo conozco. Tú no sabes quién es Faraón, yo sí lo conozco. Tú no sabes lo prepotente que es ese. ¿Ah? ¿Y qué le dice Moisés? Pero Moisés insistió. Dice, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? La primera excusa de Moisés es, yo no tengo todas las respuestas. Acuérdense que en este momento habían 400 años de silencio de Dios. José se había muerto, lo habían enterrado. El pueblo que vino después de José se multiplicó y la Biblia dice que el faraón nuevo no se acordaba de José ni le temía. Hubo 400 años de silencio y luego Dios viene y se le aparece a Moisés. Vamos a suponer que Cristo no venga ya, vamos a suponer. Si yo aparezco en 400 años aquí en Panamá, ¿quién me va a recordar? Nadie. Así le pasó. Dios no era conocido. Por eso que Dios se le reveló a Moisés y le dice, yo no tengo la respuesta. Moisés tenía que entender algo, que el Dios que lo estaba llamando era el que iba a ser el libertador. Amén. Nosotros, amados, simplemente somos instrumentos en sus manos, pero la obra la hace Dios. Amén. Por eso que cuando viene a contar testimonio, la gloria es de Dios. Todo lo que hacemos se lo debemos a Dios. Ayer cuando me decían tantas cosas, me hablaban bellezas del baño, eso lo hizo el Señor. Dios hace la obra. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, yo no tengo la respuesta, yo no puedo decir qué hacer, qué no hacer, qué esto, qué lo otro? Tú no tienes la respuesta, pero Dios sí las tiene. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene todas las respuestas? A veces nos sentimos así, como cuando vamos a hacer un examen y no sabemos responder. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, no se preocupen, no tengan miedo cuando lo lleven ante los tribunales, cuando lo lleven a este lugar o el otro. No se preocupen lo que ustedes les van a responder, porque en la misma hora les será dado lo que ustedes van a hablar. El Señor pone en nuestra boca lo que vamos a hablar. Nosotros no tenemos toda la respuesta. Y eso, lo que hay detrás de eso, es un temor a lo inesperado. Cuando uno es enviado, hay veces que tenemos temor. ¿Qué va a pasar cuando pase esto o lo otro? Temores que no vienen de parte de Dios. Los principios del reino son paz, son gozo, son amor, son fe. Los principios de las tinieblas es temor, es preocupación, es angustia. Amados, muchas veces nosotros nos enredamos en el y si pasa aquello, y si nos viene lo otro, y si, ese y si déjeselo a Dios. Amén. Porque Dios es el que sabe y en el momento oportuno te va a dar la salida. Entonces, ¿cuál fue la otra situación? Seguro que nosotros no tenemos todas las respuestas, pero el gran yo soy sí las tiene. Lo que yo tengo que hacer es poner mi confianza en
el Señor. Yo soy, el gran yo soy. El detalle es que la gente ni Moisés sabía quién era el yo soy. Por eso le preguntó, y si me envían, y si me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Qué le voy a decir yo? Y él le dice, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy. Yo soy el que causo, yo soy el que hago, yo soy el que conecto, yo soy el que abro puertas donde no hay ninguna, yo soy el que cierra puertas y nadie las puede abrir. Yo soy el que las desbarata y las hago pedazos. Ese es el gran yo soy que nosotros tenemos que conocer. Amén. La segunda excusa que le presenta Moisés es probable que está bien, pues yo voy, pero no me van a respetar. ¿Por qué? Porque él ya venía de que sus propios hermanos judíos le dijeron, ¿quién eres tú para ponerte de testigo o de juez entre nosotros? Entonces la segunda excusa tiene que decirle, es posible que no me respeten. Detrás de esa excusa lo que había era un temor al ridículo. ¿Cuántos les gusta ser ridiculizados? ¿Usted nunca tuvo una maestra que usted le tenía miedo? Yo sí. Yo tenía una maestra que era especialista en atormentar a todo el salón. Llegaba y yo estaba que temblaba en mi puesto. Yo era una niña, porque la mujercita era para exhibir y ridiculizar. Tenía un PhD en eso. Y nadie quería que llegara a esa clase. ¿Por qué? Porque uno tiene temor al ridículo. Nadie, amados, nadie quiere perder su dignidad. Dígale ahora mismo a alguien aquí que se venga y se quita la ropa aquí, se quede desnudo. ¿Lo va a hacer? No, uno quiere mantener su dignidad. Eso fue lo que le pasó a Jesús. A Jesús, por eso yo cuando pienso en él en la cruz, le doy tantas gracias, porque a Jesús le quitaron la ropa. Jesús se despojó de sus vestidos, lo azotaron, lo hirieron. Jesús, ante la turba, ante los romanos, ante los que le daban palo, él perdió el respeto, perdió la dignidad, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Lo hizo. Entonces Moisés lo que le dice es, le vuelve y le pregunta a Dios. Mire la paciencia de Dios. ¿Ve cómo trató Dios a Moisés? Con paciencia. Le respetó y le trató cada uno de sus temores. Por eso, si usted tiene temor, hermanos, en su corazón, yo le invito que después que yo hablo, venga al altar y le presente sus temores a Dios. Porque Dios lo va a tratar con bondad, lo va a tratar con misericordia, lo va a tratar con paciencia. Moisés tenía temor a perder su dignidad. Él ya la perdió una vez. Acuérdense que él era el segundo después de Faraón. Era el nieto de Faraón. Pero cuando mató al egipcio, que lo hizo antes de tiempo, no era el momento para él cumplir el propósito y el plan y el destino que tenía para su vida. Él salió así. Él salió avergonzado. Él salió haciendo el ridículo. Él salió perdiendo su dignidad. Y volvió y le preguntó, ¿y qué hago si no me creen en mí ni me hacen caso? ¿Usted le gusta que le hagan caso, verdad? A nadie le gusta que lo ignoren. Entonces, la excusa de él, detrás de esa excusa, lo que había era el temor de hacer el ridículo. ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí donde entran las preguntas que nosotros generalmente nos enredamos. ¿Y qué hago si no tengo el dinero para edificar este templo? ¿Y qué hago si no tengo el personal adecuado para levantar esta empresa?
¿Y qué hago si mi hijo que lo mandé para allá tiene un accidente? ¿Y qué hago si la cirugía no sale bien? ¿Y qué hago si al doctor en ese momento le da un faracho y no me opera bien? ¿Ah? ¿Y qué sí hago? Nosotros nos enredamos en esa pregunta muchas veces. Hay temores. Amados, nosotros, los que caminamos con el Señor, tenemos que ver aquello del Salmo 78. Dice la Escritura, y los guió con seguridad. Cuando uno está siendo guiado por Dios, Dios te va a guiar con seguridad. Amén. Y el temor no debe apoderarse de tu corazón. Esa fue la excusa que usó Moisés. ¿Qué tal si no me respetan? No me van a hacer caso. Pero Dios ante cada pregunta le respondió. La tercera excusa que dio, y le dice, y esto es bien importante, entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala por la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor. Y ellos, ¿qué dice? Y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Amén. Ante el argumento de Moisés, no me van a creer. No van a decir que tú de verdad te me apareciste. ¿Qué hace Dios? Le da una señal. Cuando nosotros, amados, y a mí me ha pasado por lo menos, cuando Dios me dice que haga algo, y a mí me parece tan descabellado, porque nosotros estamos muy limitados, pero cuando tú estás conectado con Dios, tú te vuelves como Dios, ilimitado. Amén. Te vuelves ilimitado. Entonces, cuando al argumento de Moisés, ¿quién me va a creer? ¿Tú crees que yo voy a hacer el ridículo? Mira cómo está mi cuerpo. Ya estoy viejo, arrugado, estoy casi una pasita. Estoy zarzudo. ¿Quién me va a hacer caso? Entonces Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? También Dios hoy te dice, ¿qué tienes en tu mano? Dios va a usar las cosas que tú tienes en tu mano. Eso fue lo que le pasó a la viuda de Sarepta. Elías le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Él le dijo, tengo un poquito de harina y un poquitititito de aceite. Suficiente para hacer unos hojaldras. Eso es lo que ella tenía en su mano. Y Dios le dice, con esa harina tú vas a comer hasta que este profeta se vaya de aquí. Y con este aceite te van a quedar las hojaldras más ricas que has hecho en tu vida. ¿Qué usó Dios? Lo que ella tenía en su mano. En otra ocasión fue una viuda. Y fue donde el profeta también. Y le dijo, mis acreedores me atormentan, me están buscando. Mi esposo fue un profeta, un hombre de Dios, un hombre íntegro y recto. Y tengo a unos hijos que como no tengo cómo pagarles, se quiere llevar a mis hijos de esclavo. ¿Y qué le dice el profeta? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes? Y le dice, un poquitito de aceite. Dice, tráemelo. ¿Ve? Siempre Dios va a usar lo que tienes en tu mano. Ese poquito de aceite, el profeta le dijo, busca vasija en todos los vecindarios. Y la mujer consiguió y mandó a sus hijos que buscaran cuanta vasija había. Parece que la mujer tenía buena relación, había cogido el curso de Ricardo Pino. Porque ningún vecino se resistió a ayudarla. Y todos le trajeron vasijas. Y le dijeron, esas son todas, esas son todas. Entonces, toma lo poco que tienes y échalo en uno. Y en la mano de ella, el Dios, que es un Dios de abundancia,
multiplicó el aceite y cuando se terminó el milagro fue en las manos de la viuda. Cuando el milagro vino, el profeta le dijo, ¿ya no tienes más? No, entonces dice la escritura, se acabó. Entonces le dijo, bueno, ahora toma el aceite, véndelo y paga a tus acreedores y lo que te queda, vive con eso. En la mano de Dios, amados. Pregúntele a Dios. A veces tenemos cosas y no lo sabemos valorar o no lo apreciamos. Pregúntele a Dios, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Dios siempre usa lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, ante la excusa de Moisés, que no quería entrar en ridículo, lo que le dijo básicamente fue, ellos no me van a creer que tú te apareciste. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio 2 señales. Y le dijo, mira, con esta señal te van a creer. Tira esa vara. Y la vara se convirtió en una serpiente. Y le dijo lo que es ilógico. Tómala por la cola. Todos los que adiestran serpiente y los que saben serpiente, yo no la quiero tomar ni por la cola ni por la cabeza. Pero los que saben que una serpiente hay que agarrarla por la cabeza. Y le dijo, agárrala por la cola. Y cuando la agarró por la cola se volvió nuevamente la vara de Moisés. Entonces él le dijo, cuando tú hagas esta señal, ellos van a creer. Pero si no te creen con el asunto de la culebra, entonces te van a creer con esta. Y mire lo que le dijo. Ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto. Y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel, una enfermedad temible. Como hoy es el cáncer, esa era lepra. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu mano, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto del cuerpo. Esas señales, ¿para quiénes eran? Para callar la excusa. Para callar la excusa. Tú estás diciendo que estos te van a preguntar, ¿quién te envió? Tú le vas a dar estas 2 señales para que tú veas y para que ellos crean que yo te he enviado. Hermanos, Dios se la sabe toda. Pelear con Dios es una tontería. No pelees con Dios. A veces peleamos con Dios. Yo muchas veces me he encontrado peleando con Dios. Y lo que es peor, peleando con uno mismo. Dios un día me dijo, anda de tu hermano mayor, que es abogado, y pregúntale, ¿cómo se llama en derecho pelear con uno mismo? Y yo me quedé digo, ¿de verdad? Me dijo, sí, quiero que vaya y le pregunte. Yo me paré. Y fui, mi hermano estaba en la cocina. Y le dijo, oye, en derecho, ¿qué significa o qué es pelear con uno mismo? Me contestó, hermano. Eso es lo que Dios quería. Que me contestara como contesta un abogado aguerrido. Me dijo una palabra que no se los voy a repetir. Pero me confrontó. Entonces el Señor me dijo, así es. Tú te pasas peleando contigo misma cuando tú peleas con el diablo, peleas con la gente, peleas con esto, peleas con lo otro. La vida es difícil, la vida es dura y encima, como si fuera poco, te pasas peleando contigo misma. Eso es una tontería. Hermanos, descansemos en el Señor. Amén. Descansemos en el Señor. Entonces Moisés tenía las 2 señales. La tercera excusa, y le dice, ¿tú sabes qué? Tú te equivocaste, hombre. Tú bien que sabes que yo no hablo bien. ¿Ah? Tú sabes que yo no me expreso bien. Lo que había detrás de esa excusa era, soy incapaz. No confíes porque yo me siento incapaz. Yo no tengo la habilidad para hacerlo. En estos días una amiga mía le presentaron una oferta de trabajo espectacular.
Y me dijo, no la acepto porque yo no soy capaz de hacer eso. Hermano, yo me pregunto, ¿cuántas veces vienen ofertas a la vida de uno y uno responde como Moisés, me siento incapaz? No lo puedo hacer. Este camino no es de los que están así. Nosotros sabemos que en Cristo todo lo podemos. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez no seré la Coca-Cola última del desierto, pero en el Dios que vive en mí me va a dar la capacidad para hacer lo que Él me está enviando a hacer. Amén. Este camino es de los que creen que Dios es poderoso para darme en el momento que lo necesito la gran ayuda. Mire, pudiera ser larga la lista de personas que han triunfado sin un estudio de nada. Dice que Bill Gates, cuando estaba en el primer año de la universidad, se dio cuenta, esto no es para mí. Se fue y dejó la universidad, dejó Harvard. Y ya todo el mundo conoce la historia de ese hombre hoy día. Dios, amados, es el que nos capacita. Entonces dice Moisés, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer. Toda la vida he sido un viejo que no sabe hablar. Ni hoy que te dirige a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. En otras palabras, Señor, yo no soy capaz. El trabajo que tú buscaste para mí es de que vaya y hable con Faraón, que hable con los ancianos de Israel, que hable con los millares de tus hijos en Egipto. Pero yo no soy capaz. Ante esa excusa de Moisés, que está en Éxodo 4:10, dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Le da consejos a Dios. Envíame a otro. Hermanos, Dios es el que capacita. Dios es el que llama, pero también es el que capacita. Y Dios le dice a Moisés, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo el oído? Yo soy el que la hice. Entonces, le da la seguridad de que Él está con él. Muchas veces nosotros tenemos temor, por lo menos a mí me pasa. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y a veces, como hoy, me pasé una semana estudiando las excusas de Moisés. Y a veces uno piensa, Señor, ayúdame. ¿Cómo voy a decir esto que pueda penetrar al corazón? Pero este no es un trabajo, yo tengo la responsabilidad de decir lo que dice la Biblia. El trabajo de convencerlo es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla, el que toca, el que muestra, el que dice. Entonces, vemos que esto no fue, al único que le pasó no fue a Moisés. El gran apóstol Pablo, un hombre que cuando usted lo ve piensa que era un gran predicador, que era muy elocuente. En Pablo podemos pensar que estaba Billy Graham, Luis Palau, dice la hermana y Edwin Álvarez metido. La elocuencia agarrada. Pensamos eso, pero mire Pablo lo que le escribe a los corintios. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros ¿cómo? Con debilidad y mucho temor y temblor. En otras palabras, las rodillas le temblaban.
Todos nosotros tenemos temor a hablar en público, pero no eres el único. Pablo también le pasó. ¿Para qué? Para que el poder de Dios fuera el que se manifestara en él. Los corintios estaban edificados bajo el poder del Espíritu Santo, no en su elocuencia, no en sus palabras excelentes. Amados, ¿cuántos tienen temor de predicar? Yo sé que a veces a mí una vez Dios me dijo, yo me monté en un bus y el Espíritu Santo me habló y me dijo, habla en este bus. Y yo digo, Padre Santo, ahora sí me la pusiste difícil. ¿Cómo yo voy a hablar? Y comencé con el y sí. ¿Y si sale un loco y me pega? ¿Y si sale otra persona y me dice que me calle? ¿Y si el hombre del bus no me deja hablar? ¿Y si? Y en ese y sí, me pasé de la parada y me monté a donde me bajé ahí en el barrio donde yo vivía y no prediqué. Cuando yo me bajé de ese bus sin hablar, wow, yo le pedí perdón a Dios y digo, Señor, me dominó el miedo, me dominó el qué dirán, me dominó mis temores. Perdóname, Señor. Me fui a mi casa. Esa noche, como a las 7:30 de la noche, tuve una experiencia espiritual. Yo recuerdo que estaba leyendo la Biblia y me fue entrando un sopor y una cosa. Cuando uno está leyendo la Biblia, el diablo está, pero mire, porque ahí está nuestra espada con que lo derribamos. Y se me aparece el Satanás y me agarró por las piernas y me zarandeó y me dijo, te odio. Y me dijo, nunca vas a cumplir lo que Dios tiene para ti. No me dio tiempo ni a que le contestara. Yo estaba absorta, yo no podía creer lo que me estaba pasando. Recuerdo que con la mente, porque me tenía que controlar la boca y todo, pude reprender, te reprendo, Satanás. Y pum, me soltó y se desapareció. Yo quedé en el piso, arrodillada. Y en mi ignorancia, yo dije, ¿tú cómo has permitido que Satanás se me aparezca? Esto fue porque no prediqué en el bus. Así lo interpreté yo, imagínense esa locura. Digo, ay, a mí el diablo no se me va a aparecer más. Me arreglé, me puse mis jeans, me fui a la calle y me monté en un bus. Esa misma noche, eso me había pasado al mediodía, que el Espíritu Santo me había dicho, predica en ese bus. Esa noche me pasó esa experiencia, me monté en un bus y recuerdo que dije, mira, Satanás, más nunca me vas a hacer esto, no me vas a llenar de temor, yo voy a predicar la palabra. Me monté en ese bus, hermanos, ahí al frente donde está la caja de ahorro, ahí donde está ahora la parada del metro, en la vía Argentina, ahí me monté. ¿Y usted sabe dónde me bajé? Donde está hoy día Osana. En esa época no estaba Osana. Pero prediqué con toda mi alma las 4 leyes espirituales. Hago un paréntesis, quiero felicitar a Danixa y a los hermanos que trabajaron para hacer las 4 leyes espirituales. Ya las tiene Hay Esperanza, a la versión de nosotros acá. Gloria a Dios, le da un fuerte aplauso al Señor por eso. Hermanos, y prediqué y salí de ese bus llorando como una niña. Le dije, Señor, lo logré, lo hice. Desde ese día hasta el día que yo tuve un carro, bus que me montaba, ya los hombres del bus bajaban el volumen porque sabía que yo iba a predicar la palabra de Dios. Y la predicaba. Pero el temor fue lo que me detuvo a no hacerlo. ¿Por qué? Porque pensaba, ¿y si me hacen esto? ¿Y si me hacen lo otro? Y yo decía, pero esta gente ni me conoce, así que ¿qué importa? Yo voy a predicar. Un día predicando en un bus, se me montó una señora que me conocía y conocía a mi papá y mi hermano. Digo, ay, Dios mío, esto se lo van a decir, pero inmediatamente. Mi papá, ¿cómo va a tomar esto? A veces que estoy loca. Ahora predicando en los buses. Pero ella, ya yo tenía mi lección de Satanás. Digo, mi Satanás se no me va a aparecer de nuevo. Y prediqué
que llega, se llamaba también Margarita, que llegue la señora Margarita, se lo va a decir mi papá, no me importa, yo voy a predicar la palabra del Señor. Entonces, amados, a veces nos da miedo. Yo recuerdo un predicador que lo escuché en Sri Lanka, contó este testimonio, estaba en un aeropuerto. El Señor le dijo, así como me dijo a mí que predicara en ese bus, el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese hombre y háblale de mí. Y pregúntale, ¿a quién quiere ver él después de Jesucristo en el cielo? El hombre le dice, ¿a ese hombre que está allá le voy a preguntar eso? Sí, vaya. ¿Usted no le ha pasado eso? Eso es emocionante, hermanos. Y él se acercó y le dijo a un desconocido total, ¿usted conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador? El hombre reaccionó mal. Y el Espíritu Santo le dijo, yo no te dije que le preguntaras eso. Yo te dije que le preguntaras si él quería ver a una persona en el cielo después de Jesucristo. Entonces el predicador, era un predicador, le dice, ¿tú estás seguro, Señor? Mire cómo reaccionó este hombre. Bueno, es que le hiciste la pregunta que no era. Se fue de nuevo, se envalentonó y le dijo, ¿hay alguna persona que usted quiere ver en el cielo después de Jesucristo? El hombre tan alto y tan elegante, dice que estaba vestido de 3 piezas, con sombrero y todo, se sentó y se puso a llorar como un niño. Y después que lloró le dijo, ¿y usted quién es? Yo soy un predicador que acabo de escuchar la voz del Espíritu Santo que me dijo que le preguntara a usted eso. Y él dice, mire, yo vengo de enterrar a mi esposa, que era una mujer creyente y que ama a Dios. Y yo le dije al Señor, si tú de verdad existes, permíteme ver a mi esposa en el cielo. Y lloró, y lloró, y lloró. Fue la oportunidad para que él le predicó, lo evangelizó, recibió a Cristo, le dio la tarjeta, se repartieron tarjetas. Y le dice, cuando yo regrese, yo voy a ir a su iglesia. Un día sentado ahí, el hombre llegó, se convirtió, fue parte de la iglesia. Y cuando la iglesia tenía una necesidad muy grande, ese hombre sentado ahí le dijo al pastor, ¿cuánto que usted necesita para hacer esta iglesia? Para el proyecto que usted tiene. Le sacó un cheque, hermano, y le hizo $1 millón. Dígame si ese no es Dios. ¿Cuántos quieren ser usados así? Para que usted de eso, usted tiene que ser billonario. Pero usted se ríe, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Hermanos, y la última excusa que Moisés le dio, le dice, escúchame, Moisés, soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír y que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha, Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Amén. Cuando tú confías en Dios, no existen límites. Y ahí surgió la cuarta. Y dice, no estoy tan calificado como otros. Moisés insistió. Y le dice por último, bueno, está bien, ya me dijiste esto, me dijiste lo otro, pero envíate a otra persona, una persona más calificada. Detrás de esa excusa lo que hay es un sentido de insuficiencia y de inseguridad. No se sentía seguro, no se sentía capaz. Y ahí es donde surge la sugerencia y donde Dios le dice, bueno, tú no quieres ir. ¿Tú quieres que te mande con alguien más? ¿No conozco yo a Aarón, tu hermano? Que él sí habla bien, que él sí tiene palabras, vamos a decirlo así, rebuscadas, palabras floridas. Entonces Dios le dice, entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo,
te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarse y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decir lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. En otras palabras, la última excusa fue: no soy capaz, me siento incapaz. Y Dios le habla entonces de Aarón. Quiero decirte, amados, cuando Dios te envía a hacer algo, hay cosas que Dios te dirá: hazlas tú. Dios, cuando mandó a Jesús a la tierra, Jesús oró y le dio 12 discípulos, que eran los que iban a traer el reino de Dios hasta lo último de la tierra, y ha llegado hasta nosotros hoy día. Pero hay cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay gente que en vez de bendecir nos va a traer un problema. En el caso de la excusa de Moisés: no me siento incapaz, me siento inseguro. Oye, ¿por qué no piensas en Aarón? ¿Por qué no piensas en otro? ¿Tú sabes lo que hizo el Aarón este? Le trajo fue problemas. Este hermanito le trajo problemas. Cuando ya habían pasado el Mar Rojo, cuando ya estaban en el desierto, cuando Moisés decidió subir al monte, y los que estaban abajo pensaron que algo le había pasado a Moisés, porque no bajaba. Entonces, ¿qué hizo el brillante hermanito? Quítele a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma ¿de qué? De un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué dolor! ¡Qué idolatría! Y al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, imagínense, edificó un altar frente al becerro. Ese hermanito le trajo problemitas. ¿Por qué? Porque Moisés no había entendido que él no era el libertador, sino que el libertador iba a ser Dios. Él era el que iba a sacar a su pueblo. Es más, la Biblia dice en otras expresiones después, en un salmo: yo tomé a mi pueblo como las águilas toman a su nidada. Dios era el libertador. Dios era el que los iba a sacar. Dios, con su mano poderosa y brazo extendido, abrió el Mar Rojo. Pero a veces, amados, asegúrate de oír la voz de Dios. Que Dios no de gente que sume, no que reste. Amén. Que Dios no de gente que sume y no que reste. Todos los que están restando a tu vida, a tu llamado, a tu trabajo, a tu objetivo, dile: Señor, arráncame esto. Tienes que tener gente que te sume y no que te reste. Aarón, su hermano, que lo vio más capaz, que lo vio más hábil, que lo vio más entendido, que hablaba con elocuencia, llevó al pueblo a la idolatría. Llevó al pueblo a lo que Dios aborrecía. Cuando ya Séfora había muerto y Moisés pensó: bueno, todavía me puedo casar, y cogió una mujer cusita para casarse. ¿Qué hizo Aarón y Miriam? ¿Qué hicieron? Ese Aaroncito comenzó a criticarlo y a decirle: oye, ahora sí que la metiste, te casaste con esa mujer cusita. Pero Dios siempre va a respaldar a sus hijos, siempre va a respaldar a sus siervos. Y la Biblia dice que cuando Miriam y Aarón
comenzaron a criticarlo por la mujer que había escogido. Aarón dice que no había otro hombre manso como la tierra como él. Fue a donde Dios, y Dios le dijo: sácate a Miriam y sácate a Aarón del campamento, porque dice la escritura que Dios, por causa de la rebelión, de la murmuración y de la crítica, le trajo a ellos, le trajo a Miriam, ¿le trajo qué? Lepra. Le trajo lepra. Pero Dios respaldó a Moisés. Amados, quiero decirte, el verdadero éxito en la vida es exactamente hacer lo que tú fuiste creado y nada más. ¿Para qué te creó Dios? Pregúntate, ese es un motivo de oración. ¿Para qué te creó Dios? ¿Qué te llamó Dios a hacer? Ayer escuchamos el testimonio del doctor Bill Winston. Él era un alto ejecutivo de la IBM. Pero mientras andaba en eso y en éxito, en bendición, en prosperidad, Dios le dijo: quiero que ahora seas pastor. Eso es como sacar a una persona de una posición tan exitosa, ahora a probar a ser pastor. Ya sabe la historia. Dios le llamó después que comprara un local, un centro comercial. Hizo lo que hizo. Hoy tiene una iglesia majestuosa, poderosa. Dios le dio un avión de él para que fuera a todas las partes del mundo donde está instituyendo, está en muchos países. La Universidad Joseph se llama. La Universidad de Osana la tiene. Uniosana. Y Dios lo sacó de una posición prestigiosa a llevarlo ahora a predicar en su propio avión por toda la tierra. El viernes yo almorcé con él y él le decía a Edwin: pastor, usted tiene que tener un avión también para viajar. Yo me le miré. Digo: usted no sabe lo que usted está diciendo. A mí me criticaron por un vestido que me regaló una hermana que yo no sabía ni cuánto costaba. ¿Usted se imagina que Edwin Álvarez tenga un avión aquí en Panamá? Dice: entonces múdate de este país y vete para Estados Unidos, porque allá te van a dar un aplauso. Dice: ¿de verdad que te criticaron por un vestido? Sí, aunque usted no lo crea, me sacaron por los medios y por WhatsApp y no sé por dónde. Por un vestido que yo ni sabía de quién era ni cuánto costaba, porque me lo regalaron. Pero hermanos, no importa. La persona que tiene una posición expuesta, pública, es criticada, es incomprendida, es objeto de menosprecio, de murmuración. Pero si hay que vivir todo eso para vivir para Cristo, para ganar almas para Jesús, para hacer la diferencia, para conquistar el reino de Dios aquí en la tierra, bien vale esas mentiras de Satanás. Pero lo único que tienes que tener seguro, asegurarte, son estas tres cosas. Si las puedes anotar, si no, tómale una foto. Número 1, asegúrate que Dios te está hablando. Asegúrate que es Dios el que te ha dicho: ve y rescata a mi pueblo de Egipto. Asegúrate que no son tus emociones, ni una noche que comiste poroto y te dieron un sueño que era como una pesadilla. Asegúrate que sea el Espíritu Santo que te está hablando. Y cuando Dios te hable, número 2, ten confianza en el poder de Dios. Dios te va a respaldar. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Y número 3, siéntete tranquilo con el plan de Dios. Pero para todo empieza con el inicio. Encuéntrate con tu zarza. Amén. Encuentra que lo que estás haciendo es Dios. No siempre lo que Dios nos manda hacer es fácil. No siempre, hermanos. Cuando Dios me dijo a mí que comprara este local, y yo me demoré porque
no sentía seguridad realmente. Yo digo, Señor, yo estaba ahí en mis 4 excusas. Digo, Señor, ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo tengo una iglesia pequeñita. Están aprendiendo a ofrendar y a diezmar. Mira las entradas que nosotros tenemos. ¿Cómo va a ser eso? Ahí estaba yo, en las excusas de Moisés. Ese tiempo de excusa demoró 2 años. Y después, cuando me valentoné para hacerlo y ya lo iba a hacer, y yo llamo al promotor y le digo, ya tengo el abono. Me dijo, Dalis, llegaste muy tarde, ya lo vendimos. Él después me consoló a mí. Yo estaba triste, me daba palabra, pero yo estaba triste. Pero el Señor me decía, espera. Pasaron los años, 1 año pasó. Un día pasé por aquí al frente, iba con Ana Victoria. Y esto ya era un Lázaro enterrado y muerto, ya de día. Y yo le dije a Ana Victoria, vamos a orar para ver qué hace Dios aquí. Pero ya yo sabía que eso ya lo habían comprado. Como a los 15 días me llama el arquitecto y me dice, ¿tú todavía estás interesada en ese local? Digo, sí. Dice, ¿cuándo nos reunimos? Digo, mañana. Dice, listo. Era el 24 de abril de 2016. La semana pasada Fonchi me llamó y dijo, ¿cuándo es que tú cumples? El 24 de abril. Digo, ese fue el día. Ese día no se me puede olvidar. Y aquí nos reunimos en planta baja y cuando yo entré, el promotor me dijo, hoy cumple mi papá. Digo, ¿de verdad? Sí. Ese día negociamos este lugar. Porque lo que Dios ha determinado hacer, amados, nadie lo podrá estorbar. Lo que Dios ha decidido hacer, tienes que esperar el tiempo de Dios. Tienes que asegurarte que es la voz de Dios. Tienes que tener confianza en el poder de Dios. Y cuando se une la oportunidad con el tiempo de Dios, lo que viene es éxito. Inmediatamente se me fueron todos esos temores que yo tenía. No era que estaba disque ya tenía todo resuelto, pero empecé a caminar en la voluntad revelada de Dios. Hoy usted está sentado en fe. Te está sentado en un lugar donde Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación de los siglos. Como lo compramos, solo tenía el piso, no tenía ni paredes, ni techo, ni nada. Entonces cuando ya lo compramos, entonces el arquitecto me dijo, bueno, como ya lo compraron, entonces te voy a subir el techo y te voy a construir una iglesia. Esta es la historia de unos arquitectos que construyeron una iglesia dentro de un mall. Esto no estaba así en lo original. Aquí después el médico que compró esto se echó para atrás. Después lo compró un dueño de una mueblería, se echó para atrás. Y la tercera opción era la nuestra. Pero en esos 2 años Dios estuvo tratando con mi corazón. Estuvo matando todas mis excusas, todos mis temores. Y cuando llegó el tiempo de Dios, hoy es una hermosa realidad. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo no sé si Dios a ti te ha hablado. Puede ser que sí, que Dios te habló, que Dios te ha dicho, como me dijo a mí esa mañana en el bus, párate y habla en este bus. Y por temor no lo hice. Si Dios te ha hablado, pero tú estás lleno de temor, tal vez temor al ridículo, tal vez no te sientes capaz, tal vez sientes que otros lo pueden hacer mejor que tú, tal vez te sientes con muchos temores en el corazón. ¿Cómo lo voy a hacer? El Dios que habla es el Dios que respalda. Yo quiero que vengamos acá, hermanos, y oremos y clamemos a Dios. Después de las 4 preguntas que Moisés se hizo, y a todas Dios le respondió. Amén. A todas Dios le respondió a Moisés. Porque Moisés no fue tratado como un robot. Dios lo escuchó. Le contestó sus excusas con toda seriedad. Pero Dios no le permitió evadir su responsabilidad. Ni tampoco le permitió dañar el plan divino.
Moisés llegó a ser la voz de Dios. Y estas excusas, cada uno de nosotros, en diversas situaciones y circunstancias la hemos tenido. Nos hemos enredado en que no nos sentimos adecuados para ese desafío tan grande. Nos sentimos a veces angustiados. ¿Cómo voy a lograrlo? La incertidumbre del mañana nos han creado un monstruo. Y vivo en el reino de las tinieblas con temor, con angustia, con preocupación. Cuando Dios quiere que tú no vivas preocupado por nada. Dice la Biblia, si alguno está ansioso o preocupado, lleve su necesidad al trono de la gracia. Por nada estéis preocupados, dice la Escritura. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones en súplica, en ruego. Rogar es rogar, es clamar. Es como usted aquí tocándole la túnica a Jesús. Jesús nos ha mostrado que Él está aquí. El domingo pasado pasó Marilena angustiada, adolorida. El Señor le sopló y trajo aliento de vida. Cambió su lamento en baile. Asimismo Dios está aquí. Déjese ministrar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios le hable, le ministre, quite las dudas, los temores del corazón. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, quedaría rendida ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Padre Celestial, cada uno de tus hijos tú lo has dotado de talentos, de habilidades, de dones. Pero algunos, oh Señor, el enemigo de nuestras almas nos ha cegado y no podemos descubrir ni ver lo que tú nos has dado. Pero yo te ruego, Señor, que así como le hablaste a Moisés y le mostraste lo que tú habías hecho con él, que lo había preparado en Egipto, que conocía bien el idioma allá en Egipto, que sabía los rincones del palacio, que entendía la cultura de los egipcios, que entendía la educación de los egipcios, las costumbres, pero él se sentía tan incapaz. Pero tú lo animaste, lo levantaste, le mostraste las señales con la vara y le revelaste, oh Dios, que tú estarías con él. Y eso fue toda la diferencia. Así también, Padre, no por información, sino por revelación, muéstrale a este pueblo cuáles son los talentos, cuáles son los dones, cuáles son las habilidades que le has dado a cada uno de ellos. Revélate a sus vidas, Padre Santo. Oh Señor, mata esas excusas,
Quita el temor del corazón. Quita la insuficiencia. Quita la incapacidad. Quita, oh Dios, todo aquello que se ha construido en una fortaleza para detener el plan y el propósito que tienes para ellos. Señor, bendíceles. Que se caigan los argumentos. Que se caigan las fortalezas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Que se caiga, Padre Santo. Oh, sí, Señor. Aquello que causó dolor, que estigmatizó Aleluya. la vida, el corazón de esta Sí, Padre. amada sierva o siervo Oh, tuyo. sí, Señor. Padre Santo, aquella experiencia, Hazlo, Señor. aquel Egipto muerto Hazlo, que Señor. marcó la vida, Sí, que trajo Señor. confusión, Amén. que trajo temor, Amén. que trajo inseguridad, Amén. que trajo el ridículo Amén. a la vida de cada uno de mis Oh, amados. sí, Señor. Señor, quita esa mentira que Satanás En el nombre de Jesús. sembró en el corazón. Quítala, Señor. En el nombre En de el Jesús nombre de Nazaret. Jesús. Que se derribe Oh, toda fortaleza. derriba esa fortaleza. Que se derribe todo engaño. Ahora en el nombre de Que Jesús. se derribe toda Sí, mentira. Señor. Escuchando Todo temor del corazón. En el nombre de Y Jesús. dale, oh Dios. Sí, dale, Padre. Oh, hazlo, Señor. Así como tuviste con En el nombre de Moisés. Jesús. el tiempo así. Y ante cada excusa, Oh, querer Señor. nada tú le diste un más. argumento. Sin querer nada. Oh, sí, Cada Padre. mentira Toda mentira. que había en el corazón de Moisés, Fuera en el nombre de Jesús. tú la derribaste con Sí, una Señor. verdad. Escuchando Señor, ahora reemplaza. Amén. Así es, Señor. Reemplaza las mentiras de Ahora en el Satanás. nombre de Jesús. Reemplázalas con la verdad de Reemplázala Cristo. con tu verdad, Señor. Reemplázalas con la verdad de la palabra. Reemplázala ahora, Reemplázala Señor. con la verdad de una Con la experiencia. verdad, en el nombre de Jesús. Reemplázala con una señal. En el nombre de Jesús. Dale señal. Oh, sí, Señor. Dale señal. Amén. Dale señal Da a una mis señal, amados. Señor. Señal de que tú En estás nombre con de ellos. Jesús. Señal de que tu provisión Oh, sí, no se ha Señor. agotado. Señal de que tu brazo En no el se ha nombre de cortado. Jesús. Sí, Señor. Señal de tus Oh, maravillas. sí, Señor. En el nombre de Jesús. Señal de que tú eres poderoso. Amén. Así es, Señor. Para hacer todas las cosas. Amén. Mucho más abundantemente Escuchándote. de lo que pedimos o entendemos. Llorar como un Oh, Rey. Nosotros, Algunos Señor. están como Moisés. Ayúdanos, Señor. Pensando que ya tienen mucha Ahora edad. sí, Señor. Que tal vez esto hubiera sido bueno Amén. cuando estaban jóvenes Sí, Señor. o cuando estaban en la edad madura, pero ahora están caminando en la tercera edad. Oh Señor, para ti no hay tiempo ni edad. Dale nuevas fuerzas. Dale un sueño, Padre. Que esto aquí en el altar sea el lugar de las visiones tuyas. Como le diste la visión a Isaías, te mostraste a él como lo que él necesitaba, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Revélate a cada corazón, Señor. Muestra, Padre, revela el destino y el propósito. Muestra, Señor, las habilidades, los dones, los talentos, porque hemos sido capacitados para eso. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice la obra de las manos de mis amados. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor, que transformes el pensamiento, que saques las mentiras y ponga la verdad tuya en cada corazón. Que no se impacienten a causa de los malignos, ni de los que hacen iniquidad. Que confíen en Jehová. Oh Señor, que cuando tengamos que callar delante de ti para recibir las visiones y los sueños, callemos. Oh Padre, pero que cuando tú pongas el sueño en el corazón, nosotros se alinee el hablar con el actuar y determinemos una cosa y seamos afirmados en lo que determinamos hacer. Padre Santo, oh Rey, danos los sueños tuyos, porque sé que tienes sueño para cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, mientras caminamos en ese sueño, a confiar en ti, Padre, a vivir en tu presencia, porque tu presencia nos da descanso. En el nombre de Jesús. Te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte y quiero saber que es amarte. Dios tiene un sueño para ti. De tu verdad, el Señor, cuando te formó en el vientre de su madre, sabía que ibas a nacer en esta época y en esta hora. Él te ha dado la capacidad y la habilidad para que se cumpla ese sueño. Desecha el temor, desecha la inseguridad. Él lo hará, porque Él es fiel y verdadero. Arrópate con este pacto. El Dios que te tomó y te llamó desde el vientre de tu madre cumplirá el propósito y el plan que tiene para tu vida. Él lo ha dicho y así será. Enamórame, enamórame, enamórame. De ti, Señor, y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. El que está enamorado del Señor quiere estar con Él. No ve el momento de quedarse solo para compartir con Él. El que está enamorado del Señor ama la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra. Y es la oportunidad donde Dios te está moldeando, te está formando y te está preparando para ese sueño, esa visión que tiene para tu vida. La Biblia dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. El que está enamorado se deleita, y el que se deleita, Dios le concede el deseo del corazón. Soy testigo de que Dios me ha dado el deseo de mi corazón. Tú también puedes tener el deseo de tu corazón si aprendes a deleitarte en Él. Recuerda cuando estabas de novio o de novia, no veías el momento de encontrarte con tu amado, con tu amada. Estabas pendiente de la llamada, estabas pendiente del momento donde iban a encontrarse. Así también la persona que tiene éxito, que logra los sueños de Dios, es una persona que está enamorada de Dios. Es una persona que vive en la presencia de Dios. Aunque esté rodeada de multitudes, el Señor está con cada uno de nosotros. Eso fue lo que le bastó a Moisés. Yo voy contigo, Moisés. Yo estaré contigo. Y Moisés, lo que Dios le prometió se cumplió. Los ancianos de Israel lo escucharon. Los líderes de Israel lo escucharon. La vara de Moisés se convirtió en serpiente y se comió todas las serpientes de Faraón cuando quiso hacer las mismas señales.
Y esa vara sirvió para abrir el mar rojo, para convertir el río Nilo en sangre, para traer los juicios a Egipto y darse a conocer como el gran yo soy. Amados, sueña con Dios. No hay nada más maravilloso, expectante, es una aventura espectacular soñar con Dios y ver las señales y ver el cumplimiento y ver las cosas como se están cumpliendo. Cuando el Señor te da un sueño, el límite es el cielo. Así que a soñar con el Señor, a soñar con ese Dios todopoderoso y bueno. Levante su manito, yo quiero orar por usted. Padre Celestial, algunos que están aquí han venido hoy por primera vez. Yo te ruego que tú te reveles a ellos, que tú les muestres el camino, la verdad y la vida, que tú te reveles a sus corazones. Si tú vienes por primera vez, di conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias te doy gracias porque me amas. porque me amas. Te abro mi corazón Te abro mi corazón y te recibo y te recibo como mi Señor como mi Señor y Salvador. y Salvador. Perdona Perdona mis pecados. mis pecados. Límpiame Límpiame de toda maldad. de toda maldad. Ayúdame Ayúdame a serte fiel. a serte fiel. Hazme entender Hazme entender esos sueños y visiones y visiones que tienes que conmigo. tienes conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, Señor, mire estas manos levantadas. Padre Santo, cuántas cosas nos dominan, cuántos pensamientos. A veces nos encontramos pescando en el y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si esto no resulta como yo lo planeé, y si pierdo el carro, o y si mi hijo tiene este problema. Padre, yo clamo a ti porque tú apagues esos dardos de fuego del maligno hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que mis amados tengan sueños tuyos, visiones tuyas, le muestres el camino. Tú los has capacitado y les has dado dones, habilidades, recursos, que cada uno lo puedas usar, Padre, para la gloria de tu nombre, y que vean el cumplimiento de esos sueños. En el nombre de Cristo Jesús, llena su boca de risa y su lengua de alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro delante de ti. Que Dios te ponga por cabeza y no por cola, y traiga a tu corazón paz. Sean bendecidos en el nombre del Señor.